La tensión política ha cruzado continentes y lo que comenzó como una polémica interna en El Salvador, ahora sacudió al Parlamento Europeo. En un inesperado giro, una diputada francesa dejó claro su desacuerdo absoluto con las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, lanzando duras críticas sobre su gobernanza y su enfoque autoritario, que dijo la diputada. En una sesión del Parlamento Europeo, la diputada francesa, miembro del grupo político progresista de la Unión Europea, no dudó en arremeter contra Bukele. Con un tono firme y categórico, la legisladora acusó al presidente de El Salvador de ser un dictador en potencia, señalando que su gestión ha sido una amenaza para los derechos humanos y las libertades fundamentales. Lo que está ocurriendo en El Salvador es alarmante. Bukele está concentrando todo el poder en sus manos, y su gobierno está desplazando las instituciones democráticas, lo cual pone en riesgo el futuro de la democracia en toda América Latina, expresó la diputada, ante la mirada atónita de sus colegas y la prensa internacional que cubría el evento. El motivo de las críticas. La diputada francesa centró su ataque en la política de mano dura que Bukele ha implementado para combatir la delincuencia en El Salvador. A pesar de que muchos en El Salvador celebran la reducción de homicidios y el éxito en sus estrategias de seguridad, en Europa y en otros foros internacionales, se le acusa de utilizar tácticas autoritarias. La diputada señaló que las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia son preocupaciones válidas que no deben ser ignoradas. Además, hizo hincapié en su rechazo al uso de la fuerza militar para controlar la criminalidad y el hecho de que Bukele haya modificado el sistema judicial y la Constitución para extender su mandato. Según la diputada, estos movimientos son claras señales de un gobierno que está cayendo en prácticas autocráticas. El debate en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, conocido por su postura crítica hacia gobiernos que se alejan de los principios democráticos, se convirtió en el escenario de un acalorado debate. Mientras algunos eurodiputados respaldaban las críticas de la diputada francesa, señalando que la estabilidad democrática de América Latina estaba en juego, otros defendieron a Bukele, destacando sus logros en la lucha contra las pandillas y su enfoque en garantizar la seguridad. El enfoque de Bukele puede ser radical, pero ha demostrado ser eficaz en un país donde las pandillas controlaban amplias zonas, argumentaron algunos defensores del presidente salvadoreño. Sin embargo, la diputada francesa no cedió y subrayó que la seguridad no debe lograrse a costa de la libertad y que un gobierno que no respeta las instituciones está condenado a perder legitimidad internacional. Las implicaciones internacionales. Este ataque público en el Parlamento Europeo no solo refleja el desgaste que Bukele está comenzando a enfrentar a nivel internacional, sino que también muestra las divisiones que existen en el seno de la comunidad global sobre cómo abordar el gobierno autoritario. La relación de El Salvador con Europa se ha vuelto más tensa, especialmente porque países como Francia, España y otros miembros de la Unión Europea han manifestado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos bajo la presidencia de Bukele. Este tipo de declaraciones también podría tener repercusiones para El Salvador a nivel diplomático y económico. La presión internacional sobre Bukele podría intensificarse, ya que muchos países, especialmente de la Unión Europea, tienen intereses comerciales y de cooperación con América Latina y no están dispuestos a tolerar lo que perciben como un retroceso democrático. ¿Y qué responde Bukele? El presidente de El Salvador no tardó en responder a las críticas de la diputada francesa. En su cuenta de Twitter, Bukele expresó su rechazo a las declaraciones extranjeras que intentan interferir en la soberanía de El Salvador. Con un tono desafiante, Bukele afirmó que El Salvador tiene el derecho de gobernar de la manera que considere más adecuada para su pueblo, sin la necesidad de ser juzgado desde fuera. La comunidad internacional puede opinar, pero El Salvador seguirá adelante con las políticas que su gente necesita. No vamos a permitir que nos impongan criterios ajenos a nuestra realidad,
escribió Bukele, dejando claro que no tiene intención de ceder ante las críticas externas. Flecha apuntando a celular burbuja de diálogo, reacciones globales y futuro incierto. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Algunos usuarios aplaudieron la postura firme de Bukele, mientras que otros apoyaron a la diputada francesa, destacando la importancia de mantener los valores democráticos. En muchos círculos internacionales, la figura de Bukele sigue siendo polarizadora, admirado por algunos por su liderazgo decisivo, pero temido por otros que lo ven como un líder peligroso para la democracia. ¿Qué vendrá para Bukele y El Salvador? El futuro político de Bukele estará marcado por estos choques internacionales. Aunque su popularidad interna sigue siendo alta, los ataques externos como el de la diputada francesa podrían socavar su imagen en el escenario mundial. El Salvador, bajo el liderazgo de Bukele, continuará su lucha por mantener su soberanía mientras se enfrenta a presiones internacionales sobre su manejo de la democracia y los derechos humanos. Este episodio en el Parlamento Europeo podría ser solo uno de muchos, ya que la relación de Bukele con la comunidad internacional se vuelve cada vez más compleja. ¿Cómo responderá la comunidad internacional ante lo que muchos ven como un deslizamiento hacia el autoritarismo? Y, lo más importante, ¿cómo responderá El Salvador ante los desafíos que implica ser gobernado por un presidente con un estilo tan polarizante? El tiempo será el único que lo dirá. ¿El futuro de Bukele aguantará la presión internacional? Las críticas internacionales hacia Nayib Bukele parecen crecer en intensidad. En este contexto, las declaraciones de la diputada francesa no son solo un isolado incidente, sino que marcan el comienzo de una creciente tensión diplomática entre El Salvador y los países occidentales, especialmente los de la Unión Europea. Con el paso de los meses, es posible que veamos más ataques provenientes de actores internacionales preocupados por los derechos humanos y la libertad de prensa en El Salvador. A pesar de que Bukele ha mantenido su postura firme, sus decisiones de concentrar el poder y modificar las estructuras constitucionales podrían seguir atrayendo la atención negativa en el ámbito internacional, especialmente en el contexto de una comunidad internacional cada vez más interconectada. El impacto sobre la relación con la UE y otros aliados. La Unión Europea no es el único actor que está prestando atención a los desarrollos en El Salvador. Muchos países de América Latina y el Caribe observan el modelo de gobernanza de Bukele con cautela, ya que sus decisiones podrían tener un efecto dominó en la región. Si El Salvador sigue avanzando por un camino autoritario, algunos países podrían sentirse presionados a tomar decisiones similares, lo que podría socavar aún más las instituciones democráticas en América Latina. Además, las relaciones económicas de El Salvador con la Unión Europea y otros socios comerciales podrían verse afectadas si Bukele no suaviza su postura frente a las críticas externas. Europa es un socio importante para el comercio y la cooperación en el desarrollo, por lo que una ruptura de relaciones diplomáticas podría tener un impacto económico negativo para el país centroamericano. Las protestas internas en El Salvador, una presión adicional para Bukele. Mientras tanto, en El Salvador, las tensiones internas también continúan creciendo. Aunque Bukele sigue siendo popular debido a su enfoque contra la violencia y sus esfuerzos por modernizar el país, también enfrenta protestas locales que cuestionan sus políticas y su concentración de poder. Los sectores más progresistas y algunos grupos civiles siguen acusando a Bukele de atentar contra las libertades democráticas. Las manifestaciones en San Salvador y otras ciudades de El Salvador han aumentado en número, exigiendo mayor transparencia y un regreso a la democracia plena. Es posible que estos movimientos de oposición empiecen a ganar más fuerza a medida que la presión internacional sobre Bukele se intensifique. Si la opinión pública se polariza aún más, el presidente podría verse atrapado entre los desafíos internos y las presiones externas. El papel de la comunidad internacional, intervención o diplomacia.
A medida que los ataques hacia Bukele se intensifican, las acciones de la comunidad internacional serán cruciales para definir el futuro del presidente salvadoreño. El Parlamento Europeo podría seguir presionando por sanciones o acciones diplomáticas más contundentes, lo que pondría a Bukele en una situación compleja. El Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales también podrían tomar una postura más firme, condicionando préstamos o acuerdos comerciales a la mejora de la situación política y los derechos humanos en El Salvador. Si esto ocurre, Bukele tendrá que decidir entre sostener su línea autoritaria o ceder a las presiones internacionales para asegurar los recursos que necesita para mantener el crecimiento económico y social en el país. ¿Podrá Bukele sostener su estrategia? A pesar de la creciente presión, Bukele ha demostrado ser un líder resiliente. Sus estrategias de comunicación, a menudo utilizando redes sociales y un discurso directo, lo han convertido en una figura carismática que ha logrado captar la atención mundial. Si sigue utilizando esta táctica y se mantiene firme en su enfoque, podría lograr mantener el apoyo popular dentro de El Salvador. Sin embargo, la presión externa podría forzarlo a hacer ajustes en su forma de gobernar para asegurar la estabilidad económica y diplomática del país. ¿Qué pasará con El Salvador y la región? Lo que está en juego no es solo el futuro de Bukele, sino el de América Latina en su conjunto. El modelo autoritario de Bukele podría ser un precedente para otros países de la región que enfrentan crisis de violencia, corrupción o inestabilidad económica. Si Bukele logra mantener el control y continuar con sus políticas duras, podría haber un refuerzo de su poder tanto dentro de El Salvador como en la región. Sin embargo, si las presiones internas y externas crecen, El Salvador podría enfrentar una crisis política que podría afectar no solo a su gobernabilidad sino también a su relación con la comunidad internacional. A medida que el mundo observa, la forma en que Bukele navegue estos desafíos determinará su legado.